En la parte 1 vimos que era la biología, la etnología y la anatomía. Nos quedamos en la guía número 2, en la parte 2, perdón, de la guía número 4, y en la clase pasada hablábamos de que era la paleontología y la paleoantropología. Estas ciencias o disciplinas se encargan de hacer un estudio respecto a los restos fósiles encontrados, pero una se dedica a restos fósiles de especies animales y otra, conocida como la paleoantropología, a seres humanos. Hablamos del Museo de Estanzuela Zacapa, que es el Museo de Paleontología, Arqueología y Geología, está en el departamento de Zacapa. Hablamos también de la lingüística, dijimos que la lingüística, no profundicé tanto en este tema porque en cultura guatemalteca estamos hablando respecto a los idiomas, pero recordemos que la lingüística se encarga de hacer un estudio más profundo respecto a los idiomas y el habla perteneciente a cada grupo étnico según la región y según su localidad. La lingüística, pues lo que pretende aportar a la antropología es la forma de comunicación en los diferentes pueblos y culturas, cómo es que estos van interactuando entre sí, ¿verdad? Entonces, este es el aporte que hace esta ciencia a lo que es el estudio antropológico. También nos quedamos hablando de lo que era la paleontología. La psicología, ya estoy regresando al tema. La psicología, dijimos que la psicología como ciencia o disciplina pretende estudiar el comportamiento y la conducta del ser humano. A través de la psicología, ahora alguien dirá, pero ¿en qué beneficia o en qué aporta la antropología? Recuerde que la antropología es la ciencia del hombre, busca y pretende estudiar el pasado biológico del hombre como el presente. El nivel de inicio y el desarrollo que ha tenido el hombre a través de la interacción. Entonces, la psicología va a estudiar la conducta de los seres humanos y además de ello, no solo de los seres humanos, sino de las culturas o las etnias existentes. En el concepto nos dice que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, los factores que influyen en él, sus causas y consecuencias. Analiza científicamente la conducta del hombre, ¿se dan cuenta? Entonces, se centra en evaluar la conducta, independientemente de las edades y los géneros, los grupos culturales y cómo es que estos van relacionándose entre sí. Hay una psicología pura o psicología en determinadas etapas de la vida y hay una psicología evolutiva. Como les decía, la psicología va a estudiar la conducta del ser humano desde una edad temprana, háblese de la niñez o de la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud y la madurez hasta llegar a la vejez. Entonces, va a estudiar la forma, el crecimiento y el desarrollo del ser humano en cuanto a su conducta. Tenemos también la sociología. Recordemos que la sociología y la cultura tienen mucha relación. La primera va a estudiar a la sociedad, cómo ésta está conformada, cuáles son sus niveles o estratos sociales, su organización política, su nivel y crecimiento de desarrollo, o sea, estudia todos los factores involucrados dentro de una sociedad. Y la cultura desde el punto de vista, valga la redundancia, cultural, artístico, la cultura va a estudiar las manifestaciones de los seres humanos, es decir, sus costumbres, su religión, el pensamiento, la expresión, el arte, su gastronomía, el folclore, su indumentaria, sus idiomas. Entonces, si se da cuenta, la sociología estudia la sociedad específicamente, la forma en que ésta está conformada, el nivel o grado de desarrollo, su integración, los grupos sociales y su organización política, su estado y todos esos aspectos de ordenamiento social. Pero la cultura va a estudiar las manifestaciones en determinados pueblos o grupos. Entonces veamos el concepto de la primera, dice: ciencia que estudia la sociedad humana, entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de colectividades, asociaciones e instituciones. ¿Se da cuenta? Su objeto de investigación lo constituyen los grupos sociales, sus formas internas de organización y su grado de cohesión. ¿Se da cuenta? Formas de organización, su régimen político, lo que es la familia, el Estado, las conformaciones, instituciones, la organización, el poder, la autoridad, o sea, todos esos factores va a estudiar la sociología, pero la cultura sí ya
capital se va a ir directamente a la manifestación expresada por el pueblo o por la población, que entonces ahí ya vendrían las costumbres, las tradiciones, los mitos, las leyendas, la religión, el folclore y demás expresiones artísticas. Y nos dice, cultura. Abarca una diversidad de aspectos, pues por cultura se entiende todas las manifestaciones del ser humano que se derivan de su convivencia en sociedad. Existen estos aspectos, entre estos aspectos se puede citar las costumbres, tradiciones, religión, pensamiento, expresión, arte, folclore, alimentación, vestido, vivienda, ciencia, educación, recreación, entre otros. Entonces, si se da cuenta, la sociología y la cultura tienen mucha relación. Claro, vean, pues, vamos a hablar, con esto vamos a concluir únicamente con 10 ciencias auxiliares. Alguien dirá, ¿será que solo estas existen? No. Más adelante, bueno, en la siguiente guía de estudio vamos a analizar los enfoques antropológicos o las ramas de la antropología y van a ver que entran estas ciencias en su mayoría. Por eso hicimos una clasificación respecto a las que más aportan al estudio antropológico. La arqueología dice, ciencia que estudia los monumentos de la antigüedad, armas y objetos domésticos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, en Guatemala hay sitios arqueológicos, pero también hay sitios arquitectónicos. Un sitio arqueológico es construido durante la época maya y un sitio arquitectónico es construido durante la época española con influencia, arquitectura, diseño, materiales no le podría decir porque los materiales eran propios, la mano de obra era indígena, pero toda la influencia en cuanto a formas, figuras y diseños fue española. Entonces, la arquitectura se va a ir a estudiar ruinas, palacios, estelas, algún tipo de ¿cómo se llaman estos? Monolitos, o sea, tipo de estructuras, pero elaboradas o creadas durante la época maya. Por eso habla de la arqueología. Estudia los monumentos, pretende descubrir la vida cultural de las culturas pasadas, háblese de la civilización maya. Entonces, la arqueología tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. Recuerde, la cultura guatemalteca está conformada por población indígena en su mayoría y la mayoría, pues, perteneciente a algún grupo étnico procedente de la civilización maya. Por ende, la cultura indígena en nuestro país tiene muchas representaciones culturales, sus costumbres, tradiciones, sus creencias están muy presentes y la arqueología va a estudiar esos elementos físicos, esas construcciones, esos monumentos, como lo dice aquí, monumentos, objetos, armas, todo lo que se pudo haber dado durante las épocas pasadas o la antigüedad. Dice, el arqueólogo no observa la cultura y la conducta humana directamente, sino la reconstruye a partir de los restos materiales. ¿Se da cuenta? O sea, como quieren descubrir cómo fue la forma de vida y la conducta de los antepasados, pero como no hay un escenario claro para poder estudiar, entonces se van a analizar y a estudiar los monumentos, las ruinas, los palacios, los edificios, pero construidos durante esa época, ¿verdad? Y en Guatemala hay mucho escenario. Solo el departamento del Petén tiene más de 15 sitios arqueológicos. Y si hablamos de que Chimaltenango, solo acá en Chimaltenango hay 2. Entonces tenemos que entender que en cuanto al campo, en la rama de la arqueología, en Guatemala hay mucho que estudiar. Y por último tenemos la geografía. Recuérdense que cuando veíamos qué era la antropología, dice que un estudio antropológico se realiza en cualquier parte de la Tierra, geográficamente hablando. Por ende, un antropólogo debe hacer uso de la geografía. Y recordemos que la geografía se divide en 2 ramas, una geografía física y una geografía humana. Cuando hablamos de la geografía física nos referimos a los volcanes, a los ríos, al sistema montañoso, a las vertientes, a las fallas geológicas, o sea, todo aquel recurso natural. Esa es la geografía física o fisiografía. La geografía humana se dedica a estudiar la población, las áreas de desarrollo, la organización política. Entonces, la geografía nos permite a través del análisis, interpretación y la ubicación, pues permite a los antropólogos entonces hacer un estudio más profundo. Dice,
Ciencia que estudia la descripción, distribución y explicación del aspecto actual, natural y humano de la superficie de la Tierra. ¿Por qué dice actual, natural y humano? Porque ya les dije, hay dos tipos de geografía, física y humana de la superficie de la Tierra. Trata de estudiar los cambios que se producen en la superficie terrestre y las consecuencias que originan en la vida natural y humana. Es decir, desde un inicio o desde el inicio de la creación, ustedes saben que el recurso hidrográfico era más presente. Ahora con el incremento de las sociedades, la modernización, la urbanización, pues se han ido perdiendo, se han deforestado zonas naturales, se ha perdido, qué sé yo, algún río, algún nacimiento por esa misma urbanización. Entonces, la geografía va a estudiar esos lugares físicos, esos elementos o accidentes físicos y cómo la escasez o la abundancia de estos impacta, ya sea de manera positiva o negativa, en la vida humana o en la forma de vivir cotidiana, ¿verdad? Entonces la geografía también tiene mucho que aportar. En conclusión, hemos visto 10 ciencias auxiliares, es decir, ciencias que estudian de manera individual cada una de las áreas o aspectos relevantes y que a través de su estudio se lo aportan a la antropología para poderla complementar. Entonces, con esto concluimos la guía de estudio número 4.